Bien, vamos a iniciar entonces con la primera unidad que habla precisamente de los conjuntos, ¿no? En esta unidad vamos a ver los principios generales de la teoría de conjuntos. Vamos a aprender a usar el lenguaje simbólico. Y bueno, también vamos a hacer algunas representaciones gráficas de conjuntos, algunas operaciones con los conjuntos representantes y vamos a graficar mediante los llamados diagramas de Venn. Estos son precisamente los objetivos de esta unidad. Bueno, vamos a empezar un pequeño glosario, así muy breve, para, poder trabajar posteriormente, ¿no? Conjunto se le llama a toda una colección de cosas, de objetos que tienen que cumplir con algún criterio para pertenecer a un conjunto, a un grupo. Debe quedar bien claro para que sea realmente un conjunto aceptado, ¿no? Un elemento se le llama a aquellos objetos, aquellas cosas que forman parte de un conjunto. Oración abierta se le llama a aquella oración en la que interviene alguna variable. El conjunto de reemplazamiento es el conjunto que nos proporciona los elementos para reemplazar a la variable en una oración abierta. Y el conjunto de verdad son los elementos del conjunto de reemplazamiento que hacen que la oración sea verdadera, forman un conjunto que llamamos el conjunto de verdad. Y variable es una letra usada para representar a cualquier elemento de un conjunto. La cardinalidad es el número de elementos contenidos en un conjunto determinado. El conjunto finito, es aquel en donde es posible determinar el número de elementos que a él pertenecen, ¿no? Hay ocasiones en que es difícil saber la cardinalidad, es decir, el número de elementos de un conjunto. Sin embargo, es posible saber que es un número determinado. Eso es un conjunto finito. Lo contrario, un conjunto infinito es aquel en que no es posible terminar de enumerar a sus elementos. Se le llama números naturales al conjunto de números enteros que nos sirven para contar. Este conjunto se denomina con la letra N mayúscula. El conjunto universal es aquel conjunto formado por la totalidad de los elementos considerados para una determinada operación. Es equivalente al conjunto de reemplazamiento. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos, también se le llama conjunto nulo. Conjuntos equivalentes son aquellos que poseen la misma cardinalidad, aunque sus elementos sean diferentes. Dos conjuntos son equivalentes si tienen el mismo número de elementos, ¿no? Conjuntos iguales son dos conjuntos, son iguales y son equivalentes. Y además, los elementos de uno son también los elementos del otro. Aunque estos elementos se encuentren en un orden diferente, dos conjuntos son iguales si poseen los mismos elementos. Subconjunto, dados dos conjuntos A y B, en que todos los elementos de A pertenecen al conjunto B, entonces decimos que el conjunto A es un subconjunto de B. Subconjunto propio, dados dos conjuntos A y B, decimos que A es un conjunto propio de B. Si A es un conjunto de B, existe a lo menos un elemento de B que no pertenece al conjunto A. El número primo es todo número natural. Recuérdese que natural son aquellos números que nos sirven de contar, para contar y que van del 1 en adelante. Es que admite solo dos divisores, la unidad y el mismo. Se denomina natural primo o número primo. El múltiplo de un número
Si K es un elemento de n, entonces el conjunto de los múltiplos de K será M igual, se abren los corchetes, K, 2K, 3K, 4K, 3 puntos, se cierra el corchete. Cada elemento del conjunto M es múltiplo de K. Obsérvese que aquí ya estamos usando la nomenclatura, estamos usando una letra mayúscula que representa un conjunto, estamos usando el símbolo igual y abrimos y cerramos corchetes para indicar los elementos de un conjunto. Los elementos están separados por el símbolo de coma y también estamos viendo que para determinar que un número está siendo multiplicado por otro, no es necesario poner el símbolo de por, sino que una multiplicación se puede representar por un punto o en este caso por una letra y junto con el número. Esto denota multiplicación. Número compuesto es aquel natural que admite por lo menos dos divisores primos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Igual que lo que es correspondencia biunívoca entre dos conjuntos. Vamos a tratar de hacer esto simple y en temas o en asuntos que son un poquito más complicados no los vamos a saltar, ¿no? Unión entre conjuntos, sean A y B dos conjuntos, entonces A, y hacemos uso de este símbolo que representa la unión, si unimos los conjuntos A con el B, vamos a tener lo siguiente. Un conjunto en donde X, tal que X es un elemento de A o X es un elemento de B. La intersección, sean A y B dos conjuntos, entonces A, y se usa este símbolo que es una especie como de U pero al revés, A unión, A, el símbolo esto, la B, es igual al conjunto X, tal que X sea un elemento de A y X sea un elemento de B. El conjunto complemento sea U, el conjunto universal, y S un subconjunto cualquiera de U. El conjunto de los elementos que faltan a S para completar U es el complemento de S. Es decir, cualquier conjunto que no forma parte de un conjunto lo podemos denotar con la letra de ese conjunto seguido por el apóstrofe. El diagrama de Venn son figuras cerradas en el plano que nos sirven para esquematizar operaciones entre conjuntos. Se considera que cada figura encierra los elementos del conjunto el cual representa. ¿Cómo lo estamos utilizando? Bueno, por círculos, el diagrama de Venn. Conjuntos disjuntos. A dos conjuntos A y B. A dos conjuntos A y B se le denomina disjuntos si no tienen elemento en común. Es decir, A, el símbolo B es igual al símbolo vacío. Si no tienen un elemento de conjunción. Bueno, vamos a saltarnos un poquito estas definiciones. Aquí lo importante es saber que nos quede claro que es un conjunto. Conjunto es algo que comparten alguna característica en común que permite agruparlos, ¿no? Y cada uno de las partes que forman parte de ese conjunto se le denomina elementos. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de conjuntos que pueden ser los estados de la República Mexicana, los días de la semana, artículos de la Constitución Mexicana, autora de este libro, vocales del alfabeto. Notación. Bueno, es algo que también ya estaba comentando, que para representar a un conjunto siempre es con letras mayúsculas y las letras minúsculas constituyen los elementos de
de esos conjuntos. Por ejemplo, podemos llamar al conjunto A los días de la semana y X el día lunes. Para simbolizar que un objeto es elemento de un conjunto, escribimos X, este símbolo que parece la letra E, y después la letra que representa el conjunto, que se lee X es elemento del conjunto A, o por lo contrario, M no es un elemento de A. Otra forma utilizada para denotar un conjunto es la de escribir los nombres de los elementos que lo forman entre un par de llaves o corchetes. Por ejemplo, el mismo se abre en corchetes lunes, martes, miércoles hasta domingo. A esta forma se le conoce con el nombre de enumerativa. De extensión casi no, enumerativa, porque enumera los elementos del conjunto. Entonces tenemos dos formas de representar los conjuntos, la forma enumerativa y la forma descriptiva. En la forma descriptiva se pone entre corchetes días de la semana.